Well, thank you very much. I will ask you to forgive me for two things. First, because of my English, that would be horrible, and the second is that I would like to ask for your forgive, because if I cry, I am crying because of my human passion, and because I am so in love with my country, with the youth, and with our possibilities. Desde el día 1 nosotros dijimos que nosotros estamos aquí para defender posiciones éticas, para defender posiciones morales y para defender principios. El 15 de mayo de 2008, John Goicoechea, líder de los estudiantes de oposición venezolana, recibió un inesperado premio. I would like to thank Cato Institute for the importance that has given to Venezuelan student movement. El Instituto Cato, una organización privada financiada por corporaciones de la derecha norteamericana y por el Partido Republicano, en el lujoso hotel Waldorf Astoria de Nueva York, le había otorgado un premio de $500,000 por sus luchas en defensa de la libertad. This is the prize that I also receive in our collective name. Bueno, yo rechacé el dinero, no lo estamos recibiendo, lo cedimos en función de una fundación que estamos creando para la generación de una escuela de formación de líderes políticos jóvenes en Venezuela. Exultante de emoción, el joven opositor que, según los empresarios del Instituto Cato, había logrado despertar a la oposición venezolana, veía su sueño americano hacerse realidad. With a million smackers and nervous indigestion. Sin embargo, y sin que nadie se enterase, un mes antes de recibir el premio, el joven John escribía a un prestigioso bufete de abogados haciendo una particular solicitud. En el correo, el estudiante de Derecho de la Universidad Católica planteaba el caso como si se tratara de una situación que afectaba a otra persona. Lo que Goicoechea no decía en aquel correo es que el estudiante ganador era él mismo. Sus preocupaciones se centraban en qué hacer y cómo manejar el dinero, si debía o no pagar impuestos. Frente a la prensa, John juraría una y otra vez que los recursos irían a un proyecto de formación política para estudiantes opositores. Pero en aquel mensaje electrónico, quisiéramos conocer tu opinión sobre las obligaciones tributarias que pudieran recaer sobre el ganador. Si existe alguna prohibición en la ley venezolana para recibir donaciones de este tipo, considerando que la donación es personalísima y no va dirigida a ninguna organización. Goicoechea también quería saber en qué país le convenía más invertir el dinero. Queremos saber si el ganador está obligado a traer el dinero a Venezuela y qué posibles beneficios existen en el caso de recibir el dinero en otra parte del mundo. Más adelante, daría los datos de una cuenta que posee a nombre de una fundación privada en 2 bancos de los Estados Unidos. De esta forma, lo que se vendió a la opinión pública y a los propios estudiantes opositores como un desinteresado apoyo al movimiento estudiantil no fue, desde el principio, más que un negocio. Un negocio del que nada se sabe y del cual John Goicoechea ha sido, hasta ahora, el principal beneficiario. Thank you, and thank my partner too. Bueno, hemos visto este micro. Sí, muy bueno. Que cuenta un poco, que resume, que
realmente lo que plantea es una gran disyuntiva entre el discurso público de estos jóvenes y las realidades financieras que se mueven detrás de estos premios, detrás de todos estos apoyos. Era impensable para un movimiento estudiantil hace 10 años, 15 años, para un líder estudiantil pensar que iba a estar en estas correrías internacionales, siendo una pieza de una ideología muy concreta. Sí, además estas imágenes dan cuenta de cuán montado, porque parece montado por una empresa de publicidad, ¿no? Todo este show en Estados Unidos, recibiendo el premio con su traje, cuando los dirigentes estudiantiles antes estaban en la calle construyendo con la gente. Bueno, acá da cuenta de que esto es una construcción publicitaria, que es un muchacho que están inflando para que se convierta en un líder que no se puede sostener en el tiempo, porque vemos en la actualidad que ese movimiento, para mí, hoy en día ya no tiene la influencia, la capacidad de hacer cosas que pudo tener el año pasado. Creo que es un movimiento que se ha desgastado, como decía el compañero, es un movimiento que fue creado artificialmente y que evidentemente no tiene un proyecto político, que me parece que es reflejo de toda la oposición venezolana. La oposición venezolana no tiene un proyecto político, o sí, tiene el proyecto político de la continuidad, de lo que era antes, ¿no? De la Cuarta República. Pero entonces esto hace que siempre se creen focos, como el movimiento estudiantil en un momento, y después no lo puedan sostener. Porque estos jóvenes después, ¿qué terminan haciendo? Se van a Estados Unidos, después Goicoechea se va de gira a Ecuador para hacer una relación ahí con la oposición en Guayaquil, se va a Santa Cruz. Sí, y es curioso, ¿no? Perdón, y con eso quiero darte la palabra, César. Cómo empiezan a haber nombres y conexiones que se repiten, ¿no? Ya lo veíamos, el Partido Popular, la Fundación FAES, que es una fundación de derecha, el Cato Institute de la derecha norteamericana, la conexión con Mario Vargas Llosa en algún momento, otro pensador de la derecha. Es decir, hay una red de organizaciones que sirven de soporte mediático y de soporte ideológico a estas cosas. Sí, fíjate, sobre este último punto de Toca, hace escasas 2 semanas y media, hicieron una cena por la democracia en Panamá, en la ciudad de Panamá. Ahí fueron recibidos por el FER 29, un movimiento estudiantil digno ahí que le dijo a Goicoechea que se volviera para Venezuela, que no hacía nada allí, que era una vergüenza su pasaje por Panamá. Pero bueno, Panamá el gobierno es de derecha al final. Y la Fundación Libertad, financiada por los Estados Unidos, y la misma empresa Movistar, financian la cena a donde iba Goicoechea a hablar en un asunto profundo de un fondo para la libertad en Latinoamérica y en el Caribe. Es decir, hay además hay un marketing de esa figura a nivel latinoamericano para intentar reconectar los nexos de derecha. Cosa que, bueno, aquí en Venezuela a punta de dinero han logrado mucha unidad para las próximas elecciones. Sí, increíblemente uno ve en un mismo tarjetón Acción Democrática y Copey juntos. Eso es algo que hace 15 años era impensable en nuestro país. Bueno, desde el 98 se comenzó a ver ese tipo de cosas, pero ahorita se está viendo de una manera demasiado descarada muchas unidades que no podían salir de ningún lado. Pero quería puntualizar también en otro tema. Evidentemente hay una empresa de publicidad muy grande ahí detrás, porque el trabajo de base, el trabajo con las comunidades, el trabajo real, eso no existe en ese movimiento, sino el movimiento estudiantil bolivariano trabaja en las cárceles, trabaja en las comunidades, trabaja en las universidades, trabaja con las misiones educativas. La tarea de alfabetización en nuestro país contó con una masiva participación de los estudiantes revolucionarios. El arranque de la misión Ríos igualmente, el arranque de la misión Sucre. Y todo ese trabajo que está allí no gozó de la publicidad, porque es que no era una empresa de publicidad, era un trabajo como estudiante. Hay una diferencia muy grande, además, con lo que se está construyendo desde la revolución, que yo creo que es importante resaltarlo dentro del análisis. Sociológicamente, profesor, este tipo de movimientos pueden tener una inserción social sólida. No, es difícil porque es mediático, básicamente. Cuando el compañero decía que no está en procesos reales, no quiere decir que lo mediático no sea real, ojo, sino que no están en procesos objetivamente medible, de base, o sea, metido en el barrio, en la cárcel, haciendo de construcción real. O sea, creando prácticas sociales, yo las llamo liberadoras, ¿no?
ellos no tienen esa inserción, pero es que no pueden tener esa inserción porque, insisto con esto, es un movimiento clasista de la pequeña burguesía, la utilización de la pequeña burguesía como punta de lanza contra todo aquello que vuela popular, sobre todo en América Latina. O sea, no es casual que los movimientos sociales y los movimientos políticos en América Latina tienen una característica clasista muy fuerte. Entonces, la punta de lanza de enfrentamiento a este proceso popular es la utilización de la pequeña burguesía, pero básicamente la estudiantil, como diciendo que estos son como para contrarrestar, estos son el futuro y estos son los bárbaros, el pasado, las tribus, el pasado, los que no están en la globalización, más o menos. Yo creo que ese es el discurso que están transmitiendo, pero insisto, eso se les está cayendo porque